Vamos a hablar de arte y de pintura en esta parte de Camilo por CNN este viernes. Y para ello nos visita Abel Quintero. Es un artista, un pintor de origen cubano con una particularidad que voy a abordar desde el principio. Bienvenido, Abel. Muchas gracias. La particularidad tiene que ver con tus orígenes. Me gustaría saber dónde naciste. Nací en una parte sur de La Habana, en un pueblo que se llama Güines. Queda a unos 45 kilómetros de la capital. ¿Y cuál es la característica especial, si tienes que definirme a tu pueblo? Mi pueblo es un pueblo de campesinos, personas que... Es un pueblo del interior, te das cuenta. A pesar de la corta distancia de La Habana. A pesar de la corta distancia, es un pueblo del interior. Es un pueblo donde tú puedes ver la gran diferencia con la urbe. Gente más dada a la cultura del campo, a su música, a sus dichos, a su cultura en general. Por ejemplo, si yo llegara a la puerta, vamos a llamarle, al pórtico del pueblo y entro, ¿qué es lo primero que me va a definir la ciudad, la pequeña ciudad? Tenemos un río maravilloso que es el río Mayabeque, que ahora en este momento le da nombre a la provincia y que en otro tiempo hasta incluso había una famosa leyenda taína relacionada con el nombre que se celebraba todos los años y que lamentablemente ya no se hace. Yo pienso que el río es una de las cosas que ¿Por qué no se celebra más? Recuerda que la revolución tenía la característica al principio de ser atea, de ser muy... Claro. Muy fuerte, muy pagana. Entonces, todo lo que olía a espiritualidad, todo lo que olía a religiosidad, era vetada. Y las leyendas, la celebración de ese tipo de leyendas, pues también quedaron en el olvido, entre comillas, porque mucha de la gente todavía las recuerda. ¿Cuánto te define como persona y como artista el ámbito en el que creciste? Casi todos los artistas cuando hablan de su obra se refieren a un periodo de la niñez muy especial. Creo que estamos más cerca de una conciencia un poquito más limpia. Después cuando vamos creciendo y nos van enseñando, desde la escuela hasta la educación que nos dan nuestros padres, va entorpeciendo un poco esa claridad, esa pureza que existía cuando nosotros éramos niños. Y de alguna manera, muchos escritores lo han dicho también artistas, pintores, lo han dicho músicos, que hacen como una remembranza de lo que ocurrió en ese tiempo y su arte está basado en eso. Ahora, debe ser muy difícil plasmar en un lienzo todo ese sentimiento, podría decir complicado, con muchos elementos y que en algo estático. Debe ser muy difícil. ¿Dónde se ve en tu obra? Sí, lo es, digamos. Mira, de hecho, cuando yo comencé a pintar, me parecía que me quedaba como un poco corto, así decimos nosotros, ¿no? Porque había historias detrás de lo que yo quería decir que no podía plasmar. Y eso me impulsó también a escribir. Y ahora me he convertido como una especie de pintor que también escribe o un escritor que también pinta. Es difícil, es difícil. Arte en Camilo, en la parte superior izquierda de la pantalla lo ven, es el hashtag. Si quieren comentar en Twitter o hacer alguna pregunta directa para Abel, lo pueden hacer. Escribir, porque ahí sí hay un poco más de dinamismo, ¿no? Sí. En la escritura. Cuando piensas en ese niño, ¿de qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 4 o 5 años, wow. muy niño, muy niño. ¿Cuál es la memoria más antigua que tienes como niño? Todos los fines de semana me llevaban a la casa de mis abuelos que quedaba en ese mismo pueblo, pero un poco más adentro. O sea, ya estábamos dentro de lo que es el campo. Ahí podías ver a la gente montando a caballo, podías ver los sembradíos, las palmas reales ondeando al viento, libres. Y esas noches, cuando se hacían una especie de fiestas llamadas guateques, que incluía también... Con G. Con G, guateques. Sí, la palabra es la sílaba gua se repite mucho porque tiene orígenes taínos. La guataca, la guayaba, el guateque. Orígenes que tenían en los indios que habitaron la isla de Cuba principalmente. Entonces ellos hacían unas fiestas que yo era muy pequeño para darme cuenta del valor que tenía todo aquello. La improvisación de décimas o la espinela, el tipo de música. Pero de buenas a primeras eso fue desapareciendo, mis abuelos fueron muriendo. Y entonces yo entendí lo que había perdido y me di cuenta de que podría recordar o podría ser una especie de añoranza de todo eso, llevándolo a mi pintura. Eso me marcó muchísimo. Esas noches azules, el color ambarino de los candiles alumbrando ese tipo de fiestas,
las historias y cuentos de aparecidos, porque los campesinos cubanos son muy narradores, tienen una cultura oral colorida, ¿no? Es coloridísima. El color viene también a través de la palabra, no solo con las imágenes. Sí. Abel, ¿cuándo fue la primera vez que recuerdas con conciencia y con mucha fuerza que comenzaste a crear en la pintura? Al principio, cuando comencé a pintar, me gustaba mucho el humor gráfico. Creo que desde ahí, desde que empecé a incursionar en ese humor gráfico, ya me convertí en una especie de creador. ¿Y eso qué edad tendrías? Ya era un adolescente. Había un ahí grupo... comienza el proceso creativo, digamos. Ahí comienza el proceso creativo, claro. Que es la base de lo que estoy haciendo ahora. O sea, si lo que me estás preguntando es algo que dio inicio a lo que después se convirtió en la obra que en estos momentos estoy realizando, pienso que fue justamente cuando comencé a hacer humor gráfico. Vamos a hacer una pausa con Abel. Estamos hablando de arte, hay que entender a la persona detrás, ¿no? Abel Quintero, el artista, el pintor, el escritor cubano. Y hay que ver el ámbito, por supuesto, y cómo afecta a esa persona para presentar ese producto final. Seguimos charlando con él después de la pausa. Pienso que eso de alguna manera ha contribuido a que se me llame como una especie de artista naif, pero que a la misma vez conoce muchas de las técnicas de la pintura e intenta dar otro concepto mucho más allá de la ingenuidad. Por eso es que es tan difícil encasillarla. Ahora, ¿cuáles son las características que uno debe tener para poder llamarse y que lo llamen pintor? Primero, tener el oficio. El oficio es muy importante. Lamentablemente hoy en día, debido a la prominencia de algún arte conceptual, a veces apoyado también por algunas galerías o por algunos críticos de arte, se le está dando un poquito de lado a la importancia del oficio a la hora de efectuar la obra. ¿Y oficio te refieres a la experiencia? La capacidad de poder hacer lo que uno desea con sus manos. En un momento determinado se le dio prominencia al concepto y entonces el pintor de caballete, que es así como nos llaman muchos de nosotros, o el escultor, quedó como el obrero artesano que ponía en práctica la idea del otro que sí era el artista conceptual. Claro. Pero yo pienso que lo primero que uno debe tener, primero es tener oficio y después nutrirte de todo lo que te caiga, o sea, leer bastante, saber lo que se está haciendo. Pero debe haber alguna cuestión espiritual también, ¿no? Sí. Cuando te sientas frente al lienzo o el momento que empieza el proceso creativo, ¿hay algún rito? ¿Tiene que haber un clima determinado? ¿Una vela encendida, música, una hora determinada del día o no? Bueno, mira, yo no creo que eso sea imprescindible, ¿no? De hecho, si te habrás fijado bien en mi trabajo, a mí se me llama como alguien obsesivo. Muchos artistas pintan un árbol, por ejemplo, porque como soy un artista figurativo me voy a referir no a cosas abstractas, sino a figuras. Y lo hacen a base de efectos, de hojas. Cuando yo pinto un árbol, pinto hoja por hoja y la gente me llama obsesivo. Por eso de vez en cuando tengo que hacer como una especie de catarsis, salirme un poco del lienzo, descansar, tomar un lápiz y hacer otra cosa, hacer como una especie de relajación, para volver nuevamente a seguir haciendo. ¿Y qué es lo que sientes en el momento que estás en el proceso creativo? ¿Qué se siente? Yo nunca fui bueno con la pintura ni el dibujo, por eso me intriga saber qué se siente. Mira, cuando yo te dije al principio que yo había sido un humorista gráfico al principio, pero después influenciado por una tendencia paisajística que hubo en mi país, basado en la obra de Tomás Sánchez, que es un pintor paisajista muy importante, yo traté de unir esas dos cosas y al mismo... Pero había una simbiosis que yo no lograba. Y la gente me decía, tienes un divorcio entre la figura y entre el paisaje. Y yo decía, ¿cómo yo lo logro? Y eso me ocurrió una vez que estaba pensando y me quedé dormido y después lo soñé. Ah, qué bueno. O sea, soñé, yo decía, estaba viendo mi sueño. Siguió trabajando. Sí, siguió trabajando y dije pero increíble que esto lo haya hecho otra persona. Y esto es lo que yo quería hacer. Pero bueno, me desperté, me di cuenta que todo estaba en mí y eso fue como un punto de avance al primer trabajo que se ha mantenido hasta hoy y que tiene ese tipo de figuración. Antes de ir a comerciales, te voy a preguntar sobre tus exposiciones enseguida. Hay quien dijo que tus obras reflejan romance, inocencia y serenidad. ¿Qué otras dos palabras utilizarías para describir una obra tuya? Yo incluiría también la ingenuidad. Claro, otra vez, naivete. Sí, naive. Yo trato por todos los medios de contrarrestar mediante el concepto que está
que subyace latente detrás de la obra, aspectos de la sociedad en la cual nosotros vivimos. El hombre se aleja cada vez más de la tierra, está más pendiente de la tecnología, y yo pienso que un regreso, una reflexión acerca de quiénes somos realmente, pudiera servir como especie de paliativo a esta vorágine que no sabemos a dónde nos va a llevar. No sabemos hasta incluso el hombre empieza a cambiar físicamente debido a todo este cambio tan repentino que ha ocurrido con la forma de comunicarnos. Tenemos a un hijo de Güines, Cuba, en el estudio de Camilo, en CNN, aquí en Miami. El tramo final viene, le preguntaremos sobre las exposiciones. Es Abel Quintero, artista, pintor, escritor cubano. Ya volvemos. A mis hijos nunca. Abel Quintero dice que su obra no solo muestra romance, inocencia y serenidad, sino también ingenuidad e inocencia, el reflejo de aquellos días como niño en Güines, Cuba. El tramo final de esta edición de Camilo, un par de minutos nos separa nada más y le vamos a hacer más preguntas. Abel Quintero está con nosotros. De la composición a la demostración, al público, debe ser un camino muy difícil de emprender para un artista. ¿Cómo lo hace? Es un camino difícil, pero a la misma vez uno debe dejarse guiar por la intuición. El artista sabe que tiene algo que decir, sabe cómo lo tiene que decir. Pero que en exposiciones, por ejemplo, es como se da a conocer. En exposiciones, de hecho. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo expones? Sí, tengo un estudio en el cual expongo todos los meses, pero también ahora tengo una exposición que es muy importante porque va a ser en Books and Books, muy relacionado no solamente con la pintura que voy a presentar, sino también con la presentación de un libro o de parte de un libro que va a salir a mediados de año. ¿Y será simultáneo o no? La exposición va a ser del día 6 de abril hasta el día 26. ¿En dónde? Va a ser en Books and Books. Está patrocinada, bueno, mi representante Adam Friedson. Y bueno, sabemos que es muy conocida la librería Books and Books. Es una de las pocas librerías que ha sobrevivido y que de hecho hace un muy buen trabajo para seguir adelante. Está en el 265 Aragón de Coral Gables. Ahora, las exposiciones me imagino que se deben dar en forma continuada, ¿no? Porque uno debe estar en el circuito. Debe ser una competencia también feroz el área artística. Sí, es una competencia velada, pero al final también es una competencia. Lo que pasa es que de uno depende convertir esa competencia en algo positivo o negativo. Yo pienso que en mi caso ha resultado muy positivo. Tengo muy buenos amigos, colegas que me ayudan en toda esta tarea. Hay que ser un buen relacionista público también, sí, ¿no? Yo creo no que solo, bueno, este proceso de comunicación es parte de eso, ¿no? Sí. Dar a conocer lo que uno hace. ¿Cuál es tu próximo plan? Mi próximo plan es terminar los libros que estoy haciendo, que son esa historia que añado a la imagen que tú ves, que, como le decía, esa imagen estática. Y bueno, culminar. Yo pienso que la parte más difícil para mí va a ser esa. Porque realmente soy un pintor que le dio por escribir, no soy un escritor que pinta. Bueno, te deseamos mucha suerte. Abel Quintero, encantado. Artista, muchas gracias, pintor, muchas gracias, escritor cubano. Buena suerte con la exposición. Bueno, llega al final de mi trabajo reemplazando a Camilo en esta parte del mes. Voy a volver, no todavía, porque Camilo se tomó vacaciones, pero regresa el lunes con su programa aquí a esta misma hora y por este mismo canal. Por lo pronto les agradezco por haberme acompañado toda la semana y espero verlos pronto. Soy Guillermo Arduino, nuevamente desde Miami. Ya mañana regreso a Atlanta y continuaré con mi programa a las 3 de la tarde hora del este y las grabaciones del CLEX, el programa de tecnología. Gracias por su compañía. Hasta siempre.